no puedes ser feliz con lo que tienes ahora, ¿cómo Dios puede bendecirte más adelante? Yo creo que el camino y el principio para que Dios lo pueda bendecir a uno más de lo que ya lo ha bendecido es ser feliz con lo que tengo hoy. Porque este es el camino para que Él empiece a abrir, para que yo pueda obtener más bendición. Pero si estoy envidiando todos los días el carro de aquel, la casa de él, la empresa de él, entonces Él no va a decir, es que no eres feliz con eso. Si no eres feliz con eso, nunca vas a ser feliz con nada. Quiero comenzar contándoles algo que me pasó hace mucho tiempo cuando era pequeño. Yo no sé si a usted le pasó, yo creo que a todos nos pasó. Pero yo recuerdo que había un jarrón bonito, un adorno bonito que tenía mi mamá. Y jugando con mis hermanos, ese jarrón lo botamos. Ustedes saben qué es lo que pasa cuando algo de valor se quiebra. Lo primero que hicimos fue recogerlo y esconderlo. Mi mamá no estaba. Y entonces cuando llega mi mamá y se da cuenta, nosotros nos escondimos. Sabíamos que habíamos hecho algo malo. Y la naturaleza del ser humano, lo primero que hace es esconderse de algo que hizo mal. Yo quiero hablarles algo precisamente de esto, porque hoy mucha gente se ha estado escondiendo de llamados que Dios les ha hecho. De llamados a un ministerio, de llamados a emprender un negocio, de llamados de hacer una familia, pero de alguna manera han incurrido en algún pecado o han hecho algo mal que hace que se escondan y retrocedan. Y yo quiero que abra sus Biblias o pueda leerla aquí conmigo. Está en Génesis capítulo 3 y verso número 8. No sé si lo tenemos, ¿sí? ¿Ok? Y dice así: y oyeron la voz de Jehová diciendo, de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire libre. Y el hombre y su mujer, ¿se qué? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mírenme acá. Dios está buscando a Adán. Y lo que relata la Biblia, y eso lo va a leer usted cuando llegue a su casa y puede leer Génesis, que Dios tiene un mismo lugar y quizá tenía alguna hora donde Él se paseaba con Adán. Escuche, Adán era un hombre único en el universo. Dios lo creó a imagen y semejanza de Él. Yo no sé si Dios se hizo chiquito, se hizo a la altura de Adán, no lo dice la Biblia, pero lo que sí relata es que Él bajaba de donde Él estuviera y a la misma hora se juntaban y empezaban a platicar, empezaban a caminar, empezaban a qué sé yo, no sé qué era lo que hablaban, pero había una relación entre ellos dos. Dentro del universo y las galaxias era el único que existía, era especial. Hoy en día nos vemos todos iguales, hechura de Él, pero en aquel tiempo solo había un hombre en todo el universo. Y Dios tenía un tiempo especial para hablar con Él, para pasear con Él. Y resulta que un día de estos Él llega y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Lo duerme, le saca una costilla. Es la primera cesárea y el hombre no se quejó, ustedes. Le saca una costilla y hace a la mujer, ¿verdad? Y entonces resulta y cuenta la historia que desaparece una serpiente llamada Satanás, que hace pecar a Eva. Ahora, cuando Dios hace a Adán, hace a la mujer, Dios le da la autoridad completa a Adán para ponerle el nombre a todos los animales. No se cuestionó.
Porque en el Edén existía nada más algo. Se creía y se hablaba. Repita conmigo, creer con el corazón, confesar con la boca. Entonces la palabra de Dios dice que si nosotros confesar con la boca que Jesús es el Señor y que si creemos con el corazón. Note usted que no se habla nada con la mente. En esta ecuación, en toda la Biblia, no habla algo que Dios le vaya a hablar a la mente del ser humano. Entonces, Adán en aquel tiempo solo creía, confesaba y todo era hecho. Porque somos seres espirituales. Somos un ente que hizo Dios. Somos individuos espirituales con mucha fe. Entonces, Adán tenía mucha fe. Todo lo que él creía en el corazón lo hablaba y así era. Dios le dio la autoridad a Adán de poder hacer eso. Y quizá muchas cosas más. Pero resulta que entra la serpiente. Dios le dice, de todo árbol pueden comer, pero de este no vayas a comer. El alma secreta de Satanás es hacer que el ser humano pensara, analizara. Dios les dijo que de este árbol no pueden comer. Y empezó a entrarle a la mente para que Eva empezara a razonar, a cuestionar y poderse decir, ¿será? Y ahí empieza. Porque en el plan divino de Dios era que estos seres humanos se multiplicaran, se fructificaran y que sojuzgaran toda la tierra. Lo único que tenían que hacer era parecerse algo a los conejos, multiplicarse, llenar. Pero entró el pecado y Satanás le dice, come de esta manzana, come de este fruto, y empieza a trabajar el diablo en la mente de Eva, tratando de hacerle razonar algo que no existía en ese jardín, que era pensar. Ahí solo se creía y se hablaba y todo era hecho. En otras palabras, eso es fe. Y entonces entra la duda. Y un día de estos llega Dios, se para y le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿En qué mente cabe que uno se puede esconder de Dios? ¿En qué mente cabe que Dios no lo va a encontrar a uno si uno se esconde? Es imposible. Dios sabe todo. Y yo me puse a pensar, Señor, cuando tú le preguntaste a Adán que dónde estaba, lógico, tú sabías dónde estaba. Y fíjese que me cayó un pensamiento que no cabe duda, tuvo que ser de Dios. Y el pensamiento era, yo sé dónde estaba Adán. Lo que yo quería era que él supiera dónde estaba, en qué lugar estaba parado. Porque cuando uno peca, lo primero que hace es esconderse, alejarse de Dios. Cuando él le pregunta, era para que Adán pensara, ahí ya pensara, pudiera decir, me está llamando, él sabe dónde estoy. ¿Qué hice? Cometí un error, cometí un pecado, ¿y ahora qué voy a hacer? Y en ese momento Dios hace un juicio a cada uno. Le da un juicio, emite un juicio para Adán, un juicio para Eva y un juicio para la serpiente o para Satanás. Y mire, Eva era sangre de su sangre, huesos de sus huesos. Viene Adán y empieza a decirle, es que fue la mujer la que me dio de este fruto. Ella me convenció, ella fue la primera que mordió el fruto y de ahí me dijo, ¿y sabes qué? Me agarró, me hizo una llave, me hizo que mordiera la manzana, me tapó la nariz y me tragué la manzana. Eso no se lo iba a creer Dios. Pero mírenlo, lo que hace él, empieza a echarle la culpa a Dios.
fue la mujer que tú me diste. Yo estaba feliz en todo el jardín del Edén. Llegaba a la hora que quisiera y nadie me decía nada. Me paseaba con los animales y tenía muy buena amistad con todos. Tú me dormiste, no me avisaste nada y de repente me diste a esta mujer. Mire, y eso sigue ocurriendo hoy en día. Hay personas que le reclaman y le dicen a Dios, pero Señor, es que tú me diste a esta mujer y así me salió. ¿Verdad? Hay unos que se ríen porque a veces, mire, puede ser pura coincidencia, pero actualmente todavía la gente sigue diciendo, Señor, pero es que tú me diste a esta mujer. Le echan la culpa a Dios. Y no es así. Entonces ahí estaba él y empiezan a hablar. Yo estaba tranquilo, estaba contento. Y entonces le echa la culpa, le tira la chibolita a Eva. Eva, por ser sangre y venía de la costilla de Adán, dice, no, pero es que el que me convenció fue la serpiente. Como es la misma línea, actúa de la misma manera. Fue la culebra, fue la serpiente la que me convenció. A él le tienes que hacer juicio tú, a él lo tienes que echar del jardín. Porque lo primero que hace Adán es, si a alguien van a sacar de aquí, que sea la mujer, porque ella tiene la culpa, ella fue la que me dio de comer. Llega con la mujer y dice, no, al que tienes que echar de aquí es a la serpiente, porque ese fue el que me convenció. Entonces no somos responsables de nuestros actos, no somos responsables del pecado o del error cometido. ¿Qué hubiese pasado, pregunto, si Adán se hubiera arrepentido? Quizá toda la humanidad hubiera sido diferente, todo hubiera sido distinto, pero no se arrepintió, ni él ni ella. No se le ocurrió a Adán arrepentirse para que hubiera algo a diferencia de David. Por eso David fue llamado conforme el corazón de Jehová. ¿Por qué? Porque él se arrepentía. Y usted podrá decir, no, pero es que es un asesino. Mire lo que hizo. Pero yo creo que él, cuando se arrepentía de verdad. Lo hacía de corazón y trataba de no volver a cometer el mismo error. Ahora mi pregunta es, ¿has escuchado la voz de Dios y te está diciendo, Albita, Héctor, Galo, Almita, Zoila? Y tú has corrido y te has escondido en algún lugar, pensando que no te va a encontrar. Escuche, cada vez que Dios te llame, es para recordarte dónde estás parado. Él sabe dónde estás. Cuando Él llamó a Adán, Él estaba parado, sin duda alguna llegó a la misma hora, llegó al mismo lugar y se da cuenta que Adán no está. Entonces dice, Adán, ¿por qué te escondes? O sea, él fue al escondite. Él le dijo, ¿por qué te escondes? Él sabía dónde estaba. Él estaba escondido entre los árboles. Y entonces él sale. Escuche, él se da cuenta que estaba desnudo hasta el momento que come el fruto. Entonces viene y cuando sale con unos boxers de higo. Y a pesar que tenía boxer de higo, se sentía desnudo. Cuando él no había comido del fruto, escuche, Adán estaba vestido de la gloria de Dios. Estaba vestido de la presencia de Dios. Él no sentía nada. Él no sentía que estaba desnudo. Él caminaba tranquilamente, pero cuando entra el pecado, él se siente desnudo. Y aún cuando él se cubre por el mismo pecado que él tiene, él sigue sintiéndose desnudo. Y eso es lo mismo que pasa a cada uno de nosotros cuando nosotros nos escondemos y nos alejamos de Dios. Nos sentimos desnudos, aunque estemos tapados, nos sentimos tan culpables, pero que no llegamos a la presencia de Dios para poder decir, Señor, perdóname. Aquí estoy.
cosa que ellos dos no hicieron, cosa que ellos dos no pudieron hacer. Entonces, le voy a decir algo. Todos necesitamos un milagro. Si confesamos que Jesús es el Señor, no dice, si pasa por aquí, luego por aquí y luego lo haces acá. ¿Saben? Muchas veces tenemos que ser como niños. Y tenemos que ser como niños creyendo que la palabra es sí, un amén. Y tenemos que creer que para caminar en lo sobrenatural y para poder caminar en algo poderoso, tenemos nosotros que creerlo simplemente aquí y tenemos que confesarlo, porque cuando tú lo confiesas con tu boca y lo crees con tu corazón, las cosas empiezan a salir, las cosas empiezan a dar forma. Pero cuando lo pasas por la cabeza, cuando lo empiezas a razonar, empieza la duda, y es lo mismo que empieza a hacer el diablo. Empieza a meterte, no, te vas a morir, esa enfermedad es mortal, tú tienes esto, no vas a prosperar. Y entonces viene el diablo a decirte, tienes que hacer esto, tienes que, y empieza a inyectarte. Por eso los dardos del enemigo vienen a tu pensamiento, pero tienes que agarrar el escudo de la fe. El escudo de la fe es donde rebota cualquier dardo, pero tampoco tienes que dejar que esos dardos penetren a tu mente. Si queremos ser una iglesia sobrenatural, tenemos que creer simplemente con el corazón y confesarlo. En el Edén así se manejaba. No se razonaba. No tienes que entender nada. No tienes que cuestionar nada. No tienes que preguntar nada. Simplemente por la fe entendemos. ¿Por qué vas a entender? Por la fe. Sí, Señor, por la fe puedes entender cualquier cosa. Simplemente no dices, ¿sabes qué? Hay tantas galaxias, hay tantos cosmos, yo no sé. Pero quieres entender algo, por la fe entendemos. Por la fe creemos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Había un propósito divino. Dios puso a dos personas, hombre y mujer. Y dentro del plan, el primer Adán, ahí estaba el primer Adán, y entra en pecado, se entristece y el diablo se alegra. Y el diablo dice, ya gané. Yo no sé por qué Dios hizo al ser humano, a este ser especial que no hay ningún otro en todo el universo, en ninguna galaxia. Pero yo no entiendo, pero lo voy a destruir. Y destruye al primer Adán. Y contento estaba el diablo, había fiesta en el infierno, destruir los planes de Dios. Pero déjame decirte que Dios nunca pierde, Dios siempre gana. Y si estamos tomados de la mano de Dios, vamos a caminar como gente victoriosa, porque sabemos que estamos al lado de un ganador. Y un día estaba un paralítico en un estanque, y se le acerca Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? Jesús, yo quiero ser sano. Pero cada vez que el estanque se mueve y baja el ángel, llego muy tarde. Y cuando estoy ya cerca, hay una gran multitud de gente que no puede. Jesús le dice, hey, pero es que no estoy preguntando por la gente que te está ayudando, ni el muro de personas que te hacen llegar hacia ese estanque. Yo te estoy preguntando a ti, ¿quieres ser sano? Sí, quiero ser sano. Imagínese usted a Jesús con una sonrisa. ¿Quieres ser sano? Sí, sí. Levántate. Y el paralítico estaba sentado y empieza a mover los pies y se levanta con aquel rostro, con aquella alegría de decir, puedo mover mis extremidades, puedo caminar. Y él viene a decirnos, ahora yo les quiero devolver lo que se les había robado en el primer Adán. Ahora el postrer Adán viene a hacer cosas mayores. Entonces nuestra lucha, escuche, nuestra lucha, señores, no es mental.
Adán y Eva quisieron empezar a hacer una lucha mental y se pusieron higos y empezaron a echarse la culpa el uno con el otro, y no era una lucha que tenía que ser mental, era una lucha que era espiritual, era una lucha de reconocer que habíamos nosotros pecado. Pero como nunca hubo un arrepentimiento, yo creo que Jesús nunca hubiera rechazado la humillación o el perdón de pecados de Adán y de Eva. Entonces, ¿por qué nos estamos escondiendo? Escuchen, sin santidad nadie verá a Dios. Todo aquel que trata de pelear con la mente una batalla que es espiritual, escuche, va a fracasar. Va a fracasar. Porque nuestra lucha no es contra armas, no es contra sangre. Nuestra lucha es espiritual. Entonces usted podría decir, todo lo que me está pasando es algo espiritual. Sí, sí es espiritual. ¿Usted es cristiano? Sí. Entonces las cosas malas que puedan estar pasando, escuche, muchas veces nosotros no tenemos la fe que tiene el diablo. El diablo cree más y tiene más fe en lo que Dios dice que cuando Dios nos habla y nos dice, te voy a bendecir. Dios dijo que iba a bendecir a Haroldo. Ahora lo voy a empezar a atacar. Ahora voy a empezar a meterle zancadilla, que todo le salga mal. Pero hay una cosa que yo sé, que el diablo pensará que yo no sé. Lo primero que hago yo cuando sé que cosas malas me vienen, como dice el dicho, me está lloviendo sobre mojado, una tras otra, una tras otra, una tras otra, lo primero que hago es, Señor, te amo. Te amo, Señor. No importa la circunstancia que yo esté viviendo, no importa lo derrotado que la gente me pueda ver, no importa que la gente me critique, lo único que yo sé es que yo te sigo amando en medio de esta circunstancia, porque después de que yo te demuestre que yo te amo, no demostrarle a la gente, a ti te demuestro que te amo, voy a entender que todo lo que estoy viviendo es algo bueno. ¿Y sabe a quién se lo aprendí? A Job. Y Job no atribuyó despropósito alguno a lo que él estaba viviendo. Job no se escondió. Job estaba ahí hecho una llaga. Y creo que de ahí salió aquella canción que dice, una llaga podrida era mi vida. Y de verdad, una llaga podrida era Job. Y sabes, eso es lo que el diablo quiere hacer, que tú pienses. Eres una llaga, no sirves para nada. Y te empieza a recordar el pecado que ya te fue perdonado. El Señor dice que Él echa todos los pecados al fondo de la mar y no te los recuerda. El único que recuerda es el diablo, para que tú no puedas llegar al atrio de la presencia del Señor y puedas tomarte y decirle, Señor, aquí estoy, no entiendo todo lo que me está pasando, pero sé que las cosas van a salir bien. Escuche, las cosas van a salir bien. Y cuando yo digo las cosas van a salir bien, que vienen días de bendición para Guatemala, la gente va a decir, está chiflado el pastor. No mira las noticias del pastor, y tiene razón, no las mira ni me importa qué está pasando, porque yo no vivo de las noticias, yo vivo de lo que dice mi palabra. Yo lo creo aquí, no pasa aquí, y de aquí de una vez lo confieso. Vienen días buenos para cada una de las familias de Casa Bendición, vienen días gloriosos para Guatemala, y aunque los índices digan que no, escuche, la economía va a mejorar. Yo lo creo. Yo lo confieso. Lo único que puedo esperar, que a mí me vaya bien, aunque a todo el mundo le vaya mal. ¿Sabe por qué? Porque yo lo creo. Entonces me voy al principio de Génesis y digo, bueno, Adán no tenía que pensar nada, solo lo creía y lo confesaba y así era. Me vengo yo ahora al siglo XXI y digo, hago lo mismo. Lo creo en mi corazón, las cosas van a estar bien.
Voy a llegar a mis 90 años. Voy a morir de viejito, cansado. El corazón se me va a parar, sí, pero voy a morir dormidito. El corazón va a ir latiendo despacito, muy despacito, muy despacito. Y me voy. Estimada es la muerte de sus santos. ¿A qué edad murió el pastor Haroldo? A los 90, contando las maravillas a sus nietos en las piernas y diciéndole lo maravilloso que fue Dios conmigo en la tierra, con la iglesia que nos dio, con la iglesia llena de fe. Cuando Dios te pregunta, ¿dónde estás? Es para que te ubiques dónde estás. ¿Dónde estás? XY persona. Señor, discúlpame, porque tenemos que reconocer con humildad que hemos pecado. Tenemos que reconocer que nosotros tenemos que llegar al Señor y decirle, Señor, perdóname. Porque eso es lo que está esperando Él. Si Adán se hubiera arrepentido, ¿qué hubiera pasado con la humanidad? Pero Él está esperando ahora que nosotros vengamos y lleguemos y le digamos, perdona, te he fallado. No he sido lo que tú quieres que yo sea. Ahí está Jesús, con unos panes y con unos peces, sirviendo al prójimo, dándole de comer a un montón de gente. Por supuesto, Jesús tenía una bolsa ahí, pero esa bolsa ni la tocaban. Más era de Judas la bolsa que de Jesús. Jesús sabía y Jesús era inteligente, porque un día había un cobrador de impuestos en un árbol que se llamaba Zaqueo, y cada vez que Jesús caminaba iba con 12 y algunos que le seguían. Pregunto, si usted supiera que Jesús está por ahí, va con sus 12 discípulos, ¿no lo seguiría? Y Jesús dijo, ¿cómo hago para alimentar a los 12 y a los que me siguen? Tengo que irme con alguien que tenga un poquito de dinerito para que pueda preparar un banquete y nos dé de comer a todos. Aparte que le llegó la salvación a él. Hoy ha venido el reino a tu casa. Hoy ha venido el reino a tu casa. Si yo quiero invitar a Jesús a mi casa, yo ya no quiero esconderme. ¿Tú crees? O sea, si tú crees que Jesús no ve que estás haciendo mal, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Mire, le voy a contar algo. En un tiempo Dios me habló a mí. O sea, cuando hablo, Dios me habló, no es de que me haya dicho. A mí siempre me ha venido un pensamiento y digo yo, este pensamiento no pudo haber venido de mí. Este pensamiento tuvo que haber venido de Dios. Y me dijo, o el pensamiento de mi mente fue, si no te arrepentís en 8 minutos, te vas a morir y te voy a quitar todo. Te voy a quitar todo. ¿Qué creen ustedes que hice yo? 8 minutos. A mí se me hizo así. Yo no lo pensé. Estoy mal. Señor, perdóname. Y ahí me puse a clamarle que me perdonara, que tuviera misericordia de mí. Y que quizá por la actitud y la forma que yo estaba dirigiendo mi vida, se iba a cortar la bendición que el Señor había decretado, no por el diablo, por Dios mismo. Miren, ni 8 minutos me tardé para decirle que me perdonara. Ahora, pueden haber consecuencias o secuelas o cualquier cosa, sí pueden haber consecuencias, secuelas, pero Dios es misericordioso. Si tú crees que te estás escondiendo y estás haciendo las cosas que a Dios no le agradan, yo creo que es tiempo que no te escondas. Es tiempo de decirle, Señor, aquí estoy. Yo sé que no tengo todo lo que quiero,
Porque si yo te preguntara qué es lo que quisieras, tú me pondrías una lista tan inmensa, ¿verdad? Pero lo que el Señor quiere es que tú seas feliz con lo que tienes ahora. No puedes ser feliz con lo que tienes ahora. ¿Cómo Dios puede bendecirte más adelante? Yo creo que el camino y el principio para que Dios lo pueda bendecir a uno más de lo que ya lo ha bendecido es ser feliz con lo que tengo hoy. Porque este es el camino para que Él empiece a abrir, para que yo pueda obtener más bendición. Pero si estoy envidiando todos los días el carro de aquel, la casa de él, la empresa de él, entonces él no va a decir, es que no eres feliz con eso. Si no eres feliz con eso, nunca vas a ser feliz con nada. Te voy a dar todo lo que tiene el otro y vas a querer más. Vas a encontrar a otra persona que tenga más y vas a envidiar lo que tiene. Yo soy feliz con lo que tengo. Yo soy feliz con lo que soy. Si lo tengo todo, dice. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, sí. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Escuche qué palabra tan poderosa. Si te tengo a ti, no me va a hacer falta nada. Si te tengo a ti, contigo somos más, somos muchos. Es una palabra bien poderosa. Y yo creo que si nosotros nos apropiamos de eso, y quiero decirte, no razones, no cuestiones, fe. Fe es acción. Fe es caminar. El justo solo puede caminar teniendo fe. Creí, por lo tanto hablé. Creí, por lo tanto hablé. Y eso lo dice la Biblia. ¿Qué parte o qué es lo que está saliendo de tu boca? Pregunto. ¿Qué está saliendo de tu boca? Solo hay un Dios, uno. Y hay otra cosa que hay que caminar con Él, es la fe. La fe, el amor. No nos escondamos. El Señor quiere darnos todo, pero no podemos seguir escondiéndonos en un pecado. Porque, ¿sabes qué Él va a hacer? Él va a llegar hasta donde tú estás y te va a confrontar y vas a oír la voz diciéndote: ¡hey! Aquí estoy. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué le vas a decir? Señor, hola. Yo pensé que no estabas por aquí. Eché doble llave, Señor, disculpad, pero no, pensé que no me ibas a encontrar. ¿Qué pasaría si te dice así? Llamó a Adán en el lugar de su escondite. Imagínese usted. Pero lo importante es de que cuando Él te llame es para hacerte la invitación para que salgas. Yo no sé si alguien le está haciendo rema, pero te está diciendo: sabes, he llegado hasta este lugar, sé que estabas ahí, pero te estoy invitando a que salgas, a que te actives nuevamente. Quiero bendecirte, quiero darte todas las cosas que te había ofrecido, pero tú te has escondido y el diablo ha puesto en ti un pensamiento donde yo no te acepto, y yo estoy con los brazos abiertos diciéndote: aquí estoy, quiero devolverte al 100% lo que el diablo te robó. Pero hay algo que Él está demandando: tu confianza, tu fe, el caminar, el humillarte delante de Él y reconocer que es la única persona que puede hacer que las cosas funcionen. No son estrategias que puedas encontrar en internet, o vayas a un coaching o vayas a un estudio de que las cosas vayan a mejorar. No, Cristo es la respuesta a todo. Yo quiero que te pongas de pie.